Es un placer para mí estar con ustedes en la mañana de hoy y más aún en el inicio de la campaña de jóvenes, que es un privilegio. Amén, es un privilegio servir al Señor desde joven y vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana. Así que nos dice la palabra: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el texto bíblico central de la campaña de jóvenes, que lo irán repitiendo en el transcurrir de los servicios que se vayan a dar. Y bajo este texto bíblico los jóvenes eligieron un eslogan, un tema de campaña muy interesante. Usted lo ve aquí en las letras a la parte de abajo de la tarima, que dice: persiste o desiste. Dígale al que está al lado: ¿persistes o desistes? ¿Persistes o desistes? Dígaselo, por favor. ¿Persistes o desistes? Es interesante una temática como esta de persiste o desiste en una isla como Puerto Rico. Estaba haciendo una revisión frente a la persistencia, y los jóvenes en Puerto Rico, el 35% desiste de terminar high school. Es decir, que 3,5, o sea, 4 jóvenes de cada 10 no terminan high school porque eligen esta palabra: desiste. Los jóvenes que van a la universidad, al bachillerato, un 49% en Puerto Rico eligen la palabra desiste y se quitan, no terminan el bachillerato. Decir que la mitad de los jóvenes que inician no termina el bachillerato. Pero no le demos tanto a los jóvenes. Un 51% de los matrimonios que se casan en Puerto Rico eligen la palabra desistir y se separan, que es algo mucho más fuerte. Es decir, 1 de cada 2 matrimonios no logrará llegar a la frase de hasta que la muerte nos separe. Así que es una frase bien interesante en medio de una sociedad como la que nosotros tenemos en nuestro alrededor: persiste o desiste. Algo bien profundo. Más aún, para que usted sienta orgullo patrio, Puerto Rico tiene el nivel de migración laboral más alto en América Latina. Es decir, es donde la gente cambia más de trabajo. Podría llevarse a persistir o desistir. Vuélvaselo a decir ahora con todas estas cosas en su mente al que está al lado: ¿persistes o desistes? Dígaselo: ¿persistes o desistes? La palabra del Señor en el texto bíblico central de la campaña nos llama a que nos mantengamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Pero hoy yo quiero que veamos un cómo. Jóvenes, iglesia, hoy quiero que veamos un cómo. Y si me ayudan con la presentación, quiero que usted busque en su Biblia Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, y vamos a estar compartiendo a la luz de persiste o desiste parte de este capítulo. Cuando usted lo tenga, diga amén, o cuando lo podamos proyectar en la pantalla, diga amén. Amén. La palabra del Señor la leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Diga conmigo: el oriente. Diga conmigo: el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Diga: al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta del camino de la que mira al oriente. Diga conmigo: al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia él
oriente. Llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Saltamos al verso 8. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán al mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Es interesante esta profecía de Ezequiel, la cual dentro del contexto teológico es una profecía de doble intención. Es decir, que para nosotros tiene una significancia, y para el pueblo al cual fue expresada tiene otra significancia específica. Y hoy vamos a tomar la que nos llama a nosotros como iglesia en 2015 a la luz de persiste o desiste. Usted repitió 6 veces al oriente, ¿cierto? Lo repitió conmigo, al oriente. Y es interesante cómo dentro de un texto se pueda repetir tanto una palabra. El que conoce las reglas de sintaxis y semántica sabe que eso se conoce como una redundancia. Cuando usted repite y repite lo mismo, es una redundancia. Así que es interesante cómo en esta profecía nos encontramos una redundancia de 6 veces al oriente. Y es una profecía bien interesante porque nos muestra cómo desde el altar empieza a fluir un río de agua muy pequeño, y la persona que lo va midiendo va aumentando su caudal y va creciendo hasta llegar al mar, lo cual es completamente opuesto a lo que nos pasa a nosotros. El agua, para que llegue a su casa, tiene que llegar en un caudal más suave, y le meten unas bombas de presión para que la presión llegue hasta donde usted. Así que el agua que sale del altar es totalmente opuesto. Va yendo pequeña y se va expandiendo hasta llegar a la mar. Interesante ese punto de esas aguas. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver todo esto con persiste o desiste? ¿Y por qué tanto el oriente? El profeta Ezequiel está siendo llevado a ver cómo desde el altar fluía, y le hacen la prueba de decirle 1000 codos, ahora prueba. Y él bien detalladamente va expresando, y me metí hasta las rodillas, y luego me metí hasta la cintura, y a los otros 1000 codos hasta los lomos, y de ahí para allá no pude más porque había que pasar a nado. Es decir, que iba creciendo en tamaño, iba creciendo en profundidad. Ahora yo le pregunto a los jóvenes, ¿hay alguno aquí que haga surf? ¿Que surfee? Nadie, ¿no? Yo, el pastor, hace tiempo. Décadas. Ok, bueno. ¿El surf se puede hacer en la orilla, pastor? No, hay que meterse mar adentro para disfrutar de las olas más grandes. Y entre más grande la ola, más se puede andar sobre ella. Un surfista en la orilla es una persona con una tabla que no puede hacer nada. Un surfista en la profundidad hace arte y uno queda estupefacto viéndolos en olas de 24 o 25 pies bajando murallas de agua. Un cristiano en la orilla es un cristiano más. Un cristiano que va profundizándose y va persistiendo. Es un cristiano que va llegando a las profundidades donde Dios quiere que estemos. Lo cual es bien interesante. Porque la orilla es lo más cómodo. En la orilla no hay turbulencias. ¿Cuántos van a la playa y se quedan en la orilla? ¿Cuántos van a la playa y se quedan en la orilla? Amén, Dios los bendiga. Qué bien, yo de aquí nomás que me moje los tobillitos estoy perfecto, ¿cierto? Y otros dicen, no, que me moje las rodillitas, ya. No, eso más adentro, ¿para qué? Qué susto, ¿no? Estas olas, eso me da cosa.
Que no salga de Puerto Rico, por favor, ¿no? Mi mamá es así. Mi mamá es, no, que me dé hasta la cintura y ya. Ella fue a Culebra y como flamenco, la playa es hasta aquí, ella estaba fascinada. Mi hermano estaba súper aburrido porque a él le gusta que se mueva, que haya diversión, algo de movimiento. Y en la vida cristiana, como jóvenes y como iglesia, muchas veces estamos, no, a los tobillitos nada más, Señor. Eso allá adentro hay mucho revolú. Déjalo así. Viste, ya estoy bien boricua yo. Qué colombiano hablando bien boricua. No, Señor, hasta las rodillas nada más. Yo no quiero meterme a esas profundidades. No. Allá hay mucha exigencia. Allá tengo que nadar duro. Allá no me interesa, Señor. Hasta ahí. Pero te necesito, hijo. No, hasta ahí. Hasta la cintura. Está bien, hasta la cintura, Señor. El agüita hasta la cintura, yo estoy cómodo. Hasta los hombros, no, la cabeza no, yo no puedo depender del agua, yo tengo que depender de mis fuerzas, hasta los hombros nada más, Señor. Ahí yo me puedo sostener, ahí no pasa nada. Que te metas más adentro, que vas a llegar al mar, no, Señor, hasta ahí estoy. Hoy el Señor te llama a que persistas y te profundices en sus aguas. El río del Señor nace del altar, pero va creciendo. Y se va ampliando porque más gente tiene que caber en él. Pero en ese caber hay mucha profundidad. Y como dice el profeta Ezequiel, solo a nado, es decir, solo dependiendo de la gracia de Dios, podremos persistir. El primer punto para que tú y yo podamos persistir y no desistir como cristianos es profundizarnos en las aguas. Y eso no se da de un momento a otro. Ezequiel nos narra que el varón medía cada 1000 codos. Esto lo que significa es que es un proceso. Muchas veces queremos todo de inmediato. Algo interesante, el persistir o desistir en la época de los que son sistemáticos del control al delete. Reinicia, se bloqueó, borro, volvemos a empezar. No hay problema. En la vida no se puede hacer así. Es un proceso. Y la vida cristiana requiere de procesos de persistencia. El profeta no se quitó en la visión porque quería llegar hasta el final, a las aguas salutíferas cuando se transforman en la mar que representa la presencia de Dios. En primera instancia, depende de su gracia y profundízate en sus aguas para que en su presencia puedas ser transformado. Y así puedes persistir. Pero es fácil en teoría. Pero persistir no es nada fácil. Cuando a mí me decían que casarse era complicado, y el pastor Joel fue mi consejero matrimonial, yo decía, sí, pues sí. Algo difícil, bueno, está bien. Voy a cumplir 4 años. Hay cosas más difíciles de las que quizás me dijo. Y quizás por eso 1 de cada 2 parejas se divorcia. Porque no hay la persistencia y la capacidad de descansar en la presencia de Dios para nunca llegar a esta palabra de desistir. Y hay algo bien interesante y por eso yo lo puse a que repitiera muchas veces: oriente. Como personas, como cristianos, como empresarios, como empleados, como jóvenes, tenemos muchas figuras que queremos ver o que queremos seguir. Cuando yo era joven, bueno, un poco más joven, cuando era niño, Arnold Schwarzenegger, ¿alguien sabe quién es Arnold Schwarzenegger? ¿Sí? Exgobernador de California, el hombre roca, el hombre invencible. Era una masa de músculos y eso era algo impresionante. Y uno diría, no, ese hombre es invencible. Y hoy usted lo ve y es el mismo masa de músculos, pero ahora los músculos pues no están tan fuertes, porque va en otro proceso. Y ojo, no es que envejecer sea malo, es que como humanos vamos descendiendo. Cuando ponemos la mirada en los ojos de los hombres, empezamos a ver las cosas
que van descendiendo. Cuando ponemos la mirada en Dios, miramos al oriente. ¿Y qué tiene que ver el oriente? El oriente es por donde nace el sol. Cuando usted mira al oriente, usted va viendo las cosas que van en ascenso. Cuando usted mira al occidente, está viendo las cosas que van en descenso. Y siga las cosas que van en descenso y va a terminar estrellado en el piso. Siga las cosas que van en aumento y llegará a la plenitud. En la vida cristiana, jóvenes e iglesia, es un proceso, pero en ese proceso tenemos que mirar siempre al oriente. Por donde nacen las cosas, por donde suben, no la mirada en el hombre, la mirada en Dios que siempre está creciendo. Jóvenes en su campaña, si miran su mirada en cosas que van descendiendo, como las modas, como los símbolos, como las personas que están en eminencia, van en decadencia. Estás mirando al occidente y así vas a terminar desistiendo. Pero si miras a las cosas que están al oriente, que es la presencia de Dios, que todos los días va en aumento, tú vas a poder persistir. Iglesia, si dejamos de mirar en las cosas que van cayendo, la crisis, lo que nos envuelve, podremos fijar nuestra mirada al oriente, de donde nace la presencia. Y la palabra nos dice que donde hay un nuevo amanecer, sus misericordias son nuevas cada mañana. Si miramos al oriente, miramos las nuevas misericordias de Dios día a día. Si miramos al oriente, vemos cómo suben las cosas hasta su máxima plenitud. El Señor nos llama a que persistamos con una mirada en lo que va subiendo y no una mirada en lo que va cayendo, en lo que va desistiendo. Pero todo es un proceso. Y en los procesos hay momentos difíciles. Y en los procesos hay caídas. Y en los procesos hay elementos difíciles. Y en los procesos hay gente que va y otra gente que llega. En los procesos hay momentos que queremos decir, no puedo más. Pero en el momento que pienses decir, no puedo más, recuerda que la palabra en Filipenses te dice, aquel que la buena obra comenzó en vosotros, será fiel en terminarla. Así que cuando alguien joven te critique, dile, mira, Dios está trabajando conmigo, es un proceso. Cuando alguien joven te vea que como que flaqueas, dile, Dios está trabajando conmigo, es un proceso. Él me eligió para una buena obra, Él será fiel en terminarla. Iglesia, cuando alguien te haga sentir que tú no puedes más, recuerda siempre, es un proceso. Y Él, no yo, no el pastor, no los líderes, no el gobernador, no nadie, Él, el dador de la vida, está trabajando contigo y es un proceso. Solo persiste, no desistas. Solo persiste, no desistas. Bástate en mi gracia, dice el Señor, para que puedas persistir y no desistir. Y tener la capacidad de adentrarte en esas aguas que salen hasta llegar a la mar y transformar nuestras vidas en lo que Él ha decidido para nosotros. Yo no sé cuál es tu situación en la mañana de hoy. Yo no sé con qué intención los jóvenes han puesto esta temática de persistir o desistir. Pero nuestra sociedad como Puerto Rico necesita de una iglesia que persista, que tenga la capacidad de seguir profundizándose en las aguas de la presencia de Dios, mirando siempre al oriente y no las cosas que el mundo te propone como que están terminando.
profundizándote en la gracia, dependiendo de su presencia, para que así no tengamos que desistir. Para que así no tengamos que desistir. La historia la cuenta el que vence. La historia no la cuenta el vencido. Nunca usted va a encontrar un libro de los que perdieron. No. Va a encontrar el libro hecho por los que ganaron. Y la vida cristiana también. El que desiste no existe. Me salió en verso. El que persiste no existe. El que desiste no existe. El que persiste existe y existirá en la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Persistamos como iglesias. Persistamos jóvenes. No desistamos. Desistir es lo más fácil. Quitarse es facilísimo. Me quito. Ya. Y del que se quitó, ni la memoria queda. De que él persiste, se escribe una historia. Persistamos, iglesia, en el camino del Señor y profundicémonos en esas aguas. Pero entendamos que es un proceso. Pero ese proceso nos llevará a la presencia misma del que nos dio la vida, del que nos creó y del que murió por nosotros. Incline su rostro en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestras vidas cada día, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos habla y nos lleva, Señor, y nos invita a profundizar más en ti, a no desistir. Pero hoy como iglesia reconocemos que necesitamos de esas fuerzas, de tu gracia, de tu presencia para poder llegar a donde tú tienes demarcado para nosotros. Yo te presento a todos y cada uno de mis hermanos y a mí mismo me presento delante de ti, Señor. Tú conoces el momento de nuestro, Señor, proceso que estamos viviendo. Te pedimos tu fuerza. Te pedimos tu presencia que nos fortalezca para no desistir, Señor. Te pedimos tu gracia para enfrentar cada momento y entender que solo en tu gracia, Señor, solo en tu gracia y en tu poder podremos vencer y llegar donde tú tienes para nosotros. Ayúdanos como iglesia a confiar en ti. Ayúdanos a llegar a esas aguas profundas donde tú quieras llevarnos. Pero ante todo, hágase tu voluntad en nosotros. Hágase tu voluntad en nosotros, porque tus deseos son deseos de bien para todos y cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Más con tu poder, más con tu poder. Llega la mañana, tu palabra sin igual.
corazón. Solo te puedo adorar, precioso de Israel. Yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte. Hágalo su oración en esta mañana. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel. Yo quiero ser tu ofrenda, dígalo. Vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de, una vez más que se escuche tu voz. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás. Precioso de Israel, precioso de Israel, precioso de Israel.